tal, amigos? Buen día. Precioso lunes en la capital del Uruguay. Ustedes saben que el doctor Enrique Viana y yo no somos políticos. El doctor Enrique Viana y yo somos investigadores y docentes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué investigan y dónde ejercen la docencia? Investigamos el poder real, investigamos la cleptocorporatocracia y damos clase a través de estas audiciones de Radio Fénix, que luego también son transmitidas por Libertad Uruguay TV y por el Facebook de el Partido Verde Animalista. Por supuesto que no pretendemos ser ni catedráticos ni profesores, sencillos ciudadanos que nos dedicamos a estudiar la metodología de dominación, la metodología de sojuzgamiento que utilizan las grandes transnacionales, corporaciones privadas, para adueñarse de los recursos naturales, para corromper a la clase política, para lograr que un palacio que debería ser palacio de las leyes, el palacio legislativo, donde se legislara en función del interés común, se convierta en una suerte de cueva de Alí Babá, donde en lugar de legislar para el interés común de los uruguayos, para el bienestar del pueblo, para el promisorio futuro de nuestros niños, de nuestras generaciones, se ha convertido en un lugar de ingeniería legislativa perversa y criminal, sacando leyes que son, más que leyes, estratagemas de engaño para facilitar la expoliación de los recursos naturales y, por supuesto, el empobrecimiento del pueblo uruguayo en beneficio de estas grandes corporaciones. Obviamente, estas corporaciones logran corromper en función de coimas, sin lugar a ninguna duda. Estamos en una campaña verdaderamente desesperada, Esa es la caracterización de nuestro estado de ánimo frente al contrato coimero ROU-UPM. Este contrato es un contrato criminal y es un contrato genocida. Por eso cuando un valiente, cuando un patriota, cuando un uruguayo ejemplar toma la determinación individual y subjetiva de enfrentar a los delincuentes y enrostrarle públicamente a los delincuentes y a alguna cucaracha que anda por allí, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la forma en que están entregando el país, los uruguayos tenemos que apoyarlo. Los uruguayos tenemos que brindarle nuestro reconocimiento. Y por eso el Partido Verde Animalista, que se enorgullece de que Marcelo Ospitale, el militante combatiente por la patria, por la vida, por el agua, por los recursos económicos y financieros de todos nosotros, solito fue al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a recriminar la conducta delictiva que se estaba llevando adelante en dicho ministerio. Nosotros con mucho gusto el día miércoles 15 a la hora 18:30 en la sede central del Partido Verde Animalista vamos a realizar un acto de reconocimiento y apoyo institucional a Marcelo Ospitale por esa actitud que nos enorgullece y que al mismo tiempo deja en evidencia la pasividad
de los uruguayos ante un contrato tan nefasto cuan criminal como es este contrato ROW-UPM de fecha 7 de noviembre del 2017. Este contrato es el fruto de una ingeniería jurídica perversa, llevada adelante en la cueva de Alí Baba, allí donde confluyen las calles Fernández Crespo, General Flores. Yo pensé que ibas a decir Libertador, donde confluyen las calles con corrupción y antirrepublicanismo, antisoberanía. Exactamente, exactamente, Enrique. Y valores. Yo estaba diciendo antes de tu llegada de que nosotros no somos políticos, nosotros somos investigadores Te escuché. y docentes. ¿Me escuchaste? Sí. Bien. Estamos en este momento ejerciendo docencia. No podemos decir, Gustavo, que sabemos más de la corrupción que los corruptos, porque nadie sabe más de la corrupción que los corruptos. Pero tratamos de entenderla y de explicarla. Y de estudiarla y explicarla. Y estas audiciones pretenden ser precisamente y modestamente caja de resonancia de lo que son nuestras investigaciones. Yo le decía, Enrique, a los amigos que nos sintonizan, de que en la cueva de Alí Baba, que también en su momento lo llamé el chiquero de la Guada, se elucubró, se pergeñó una legislación perversa que perforó por completo todo el derecho público, desintegrando, deconstruyendo el derecho público y fundamentalmente perforando por todos los costados a la Constitución de la República, para violarla obscena y grotescamente, en beneficio de las corporaciones transnacionales. Por supuesto que estas corporaciones transnacionales actúan en el marco de tratados y en el marco de políticas que promueven los organismos multilaterales de crédito, de préstamos, para precisamente lograr el decaecimiento total de la soberanía de las naciones, del derecho público estatal y la sustitución por un derecho privado internacional. Ejemplo... ¿No es el internacionalismo? Es el internacionalismo perverso, es el internacionalismo de la globalización. No es el internacionalismo comunista, pero hay muchos comunistas que están afiliados a este nuevo internacionalismo, ¿no? Efectivamente, nacionalismo. Es la versión perversa del internacionalismo comunista, que ya no es proletarios del mundo unidos, sino transnacionales del mundo unidos. ¿Para qué? Para expoliar a los pueblos. Miren, amigos, esto surge allá por 1998 en un tratado que promovió la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el Tratado de Lima, llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones, por el cual fundamentalmente lo que se quería, y está absolutamente descrito en este libro que tenemos en la mano, que se llama Los Protocolos de la Corona Británica, del comodoro Horacio Ricciardelli y Luis Schmidt, es un libro argentino. En estos tratados, precisamente lo que se promueve es esta perforación del derecho constitucional, este decaecimiento de la soberanía nacional y la sustitución por un derecho privado. En nuestro país, el cumplimiento a estas órdenes imperialistas internacionales de privatización de los estados se llevó adelante por parte del Poder Legislativo en la Ley 18.786, es decir, la Ley de Participación Público-Privada. Y es una ley que, aunque parezca mentira, en su propia redacción tiene la contradicción de reconocerse inconstitucional. Sí. Esta ley dice lo siguiente: contratos de participación pública-privada. Son contratos de participación pública-privado aquellos en que una administración pública encarga a una persona de derecho privado. Vean cómo comienza entonces el Estado a transferirle poderes y derechos a un instituto, a una organización, a una estructura privada. Por un periodo determinado, el diseño, la contratación y la operación de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación.
Solo podrán celebrarse contratos de participación público-privada cuando previamente se resuelva en la forma prevista en la presente ley que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de la finalidad pública. Y en el artículo 3 dice: bajo los límites establecidos constitucionalmente, dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura en los siguientes sectores de actividad. Bajo los límites establecidos constitucionalmente. Los límites establecidos constitucionalmente impiden esta ley. Esta ley es ontológicamente y grotescamente inconstitucional. Pero siempre el legislador con cola de paja, confesadamente inconstitucional, abre el paraguas, se cuida en salud, se cura en salud, y nombra a la Constitución, nombra a la que está violando. Claro, porque hay muchos que creen que nombrándola salvan sus pecados. Es lo que hicieron con la ley 19.334 por el asesoramiento del constitucionalista Rizo Ferrán, que en su artículo 4 estableció la trampa. Bueno, pero usted está hablando de un constitucionalista que lo ha confesado, que desprecia la Constitución Nacional, exacto, que le gusta la Constitución de Estados Unidos. Exacto, exacto. Y bueno, entonces, cuando partimos de esas bases, el resultado puede ser cualquiera. Acá se juntan, Gustavo, quienes siempre han despreciado el derecho, los mujicas, ¿no? Los viejos tupas, porque ahora resulta que están los tupitas con iPhone, según algunos, ¿no? Sí. Pero nadie se acuerda de decirles el prontuario a los viejos tupas. A los criminales. A los criminales. A los que mataron por la espalda. A los que mandaron morir. A los 4 del Jeep que los porque mirá, yo puedo aceptar un acto de agresión militar que sea un homicidio y un asesinato, porque en la guerra hay homicidio y asesinato. Es eso. Lo que es inconcebible es que mandaron morir por la liberación nacional a tantos muchachos, a tanta gente, para luego traicionar el concepto por el cual nos mandaron morir. Sí, y dieron pentotal hasta dejarlo sin vida a un peón rural, Pascasio Báez. Para llegar a esto. No, para establecer el mayor latifundio que conozca la historia del Uruguay a través de las forestaciones, profundizando la política entreguista, reprimarizadora del nefasto Julio María Sanguinetti, confesado hoy en Montevideo Portal, diciendo que esto es la profundización de su política. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mirá, vengo de la otra emisora en la que estoy los lunes en la mañana, Radio Oriental, una emisora colega, amiga, y previo a que yo hablara estaba el señor Andrade, ¿no? Y alguien le preguntó, creo que Mauricio Almada, el periodista, le preguntó por UPM y dijo que él está en desacuerdo con el contrato de UPM. Entonces, no lo terminé de escuchar en su elucubración, pero luego cuando me tocó a mí entrar al final de la audición, pregunté si es cierto que se viene la huelga del PIT-CNT contra UPM, contra el contrato de UPM, a ver si se viene, porque me extraña mucho, ¿no? Después de haber estado reunidos en Finlandia, hay fotos donde están la dirigencia mayor del PIT-CNT, que ahora esté en contra del contrato de UPM. Bueno, Vergara, precandidato del Fraude Amplio, también habló de que la negociación había sido mala. Me resisto a ver teleteatros de las 2 de la tarde. No sé si son colombianos, mexicanos o costarricenses, pero me resisto a ver malos teleteatros a las 2 de la tarde. Perdóneme, doctor. A mí esos teleteatros, y a usted también, nos vienen bien, sí, porque con esos teleteatros vamos a golpear el despacho de Luis Pacheco, sí, y le decimos, mire que acá hay un precandidato que estuvo en el, un precandidato que estuvo en el equipo económico que le dio para adelante a este contrato. Porque ahí está la inmoralidad de Mario Vergara. Un inmoral. Mario Vergara es un inmoral porque formaba parte del equipo económico que le dio para adelante al contrato ROU-UPM, a las negociaciones que hoy dice que es mala. En especial, si uno lo compara con creo que es economista, Massoyer. Andrés Massoyer, economista. Que se fue. Se fue. No se ensució. Tomó distancia. No se fue. Siguió. Claro. Y ahora que está en campaña electoral, sale demagógicamente, inmoralmente, a mentirle al pueblo uruguayo. Ese es el teleteatro que Mujica tan bien enseñó. Mujica debería ser como Molière. Necas callar. Bueno, yo me fui muy arriba. Usted bajó. Está bien, estamos hablando del teleteatro. No sea malo, no me ponga a Mujica a nivel de Molière. Póngamelo con Necas callar. Pero no, como maestro, muchos aprendieron. Como te digo una cosa, te digo la otra. Es la dialéctica de un ratito gobierno, un ratito oposición, que les ha dado muchos resultados. Muchísimo. Y que para lo que digan muchos de los que nos escuchan, les va a dar el cuarto gobierno. Sí, señor. Porque cuando la oposición, lo que debería ser la oposición, cede terreno, le da el espacio al otro para que sea gobierno y oposición, el mensaje que está mandando los Luis,
los Julio María, los Talvi y tantos Jorge. otros. Ahora se bajó su vía, ¿vio? ¿De dónde se bajó? Se bajó su vía de la candidatura a presidente. A la Usted que estaba tan entusiasmado con esa candidatura. Va a apoyar porque Sanguinetti es un señor maestro para él, entonces va a apoyar a Sanguinetti. Bueno, muy bien. Bueno, pero me refiero que cuando la oposición cede ese espacio al gobierno, obviamente está mandando un mensaje muy claro, que yo lo vengo diciendo hace mucho: la oposición no quiere ganar. Porque todas estas cosas se consiguen fácilmente teniendo el PIT-CNT de tu lado. Si la oposición o la falsa oposición ganara, el PIT-CNT no va a estar de tu lado, va a estar en contra, quemando neumáticos contra el contrato ROU-UPM. Claro. Son capaces de eso. Gustavo, yo traje algunas cositas. Yo sé que viene con un material bárbaro, pero permítame un minutito. Yo vine con un cartoon, viste que últimamente estoy para los álbumes de figuritas, para Turuzú, para Isidorito Cañones. No leo la biografía que lee usted de Astori de la década del 70. Deme un minuto para Dale, comunicarle a la gente el estado de ánimo que me embargó ayer. Yo ayer estaba verdaderamente desesperado. Y no precisamente por mirar el clásico, no precisamente por mirar el clásico, sino porque se viene el 17 de mayo, día en que se endeuda al país, un gobierno que está en retirada, un gobierno que le quedan pocas horas, unos viejos delincuentes que le quedan unas pocas horas, van a firmar con los personeros de los organismos internacionales que promueven precisamente estos contratos coimeros, la financiación del contrato ROU-UPM, de la parte del proyecto vial de ROU-UPM, ejecución de este contrato. Era tal la desesperación que yo decía, los precandidatos, aun cuando estén a favor de ROU-UPM, no pueden aceptar un condicionamiento por unos viejos delincuentes que le quedan unas horas en el gobierno. Se tienen que oponer a que un gobierno en retirada firme un contrato de condicionamiento de todo el país durante 30 años. No vale la pena hablar ni mentir, como están mintiendo los precandidatos, de planes, de programas, de proyectos, en tanto y en cuanto se va a endeudar de esta manera al país. Y ustedes saben, vos sabés, Enrique, que en la desesperación se me dio por empezar a llamarlos, pero fundamentalmente invitarlos en mi cuenta de Twitter a una reunión de todos los precandidatos para parar, ya no ROU-UPM, para parar el endeudamiento de un gobierno que está en retirada. ¿Usted cuándo hizo ese llamado? Ayer. ¿Usted leyó el editorial del diario El País ayer? Que dice, No me da sin tiempo ideas y con UPM, Sí. y que dice que el Vázquez se tiró por la negociación chica, en lugar de haberse tirado por una negociación que fuera causa nacional, junto con el Partido Nacional, el Partido Colorado y demás. Pero ¿sabe qué? Entonces no hubiera hecho ese llamado. No, pero frente a la esterilidad del resultado de las llamadas y de la invitación de Twitter, llega a la misma conclusión. advierto que se equivoca el país y que en realidad UPM es causa de casi todos los, digo casi todos, Es aunque que no me llamó ninguno, no me llamó ninguno. El país quiere que sea causa nacional. Por El supuesto. Partido Nacional quiere que sea causa nacional. Bueno, Talvi dijo, Ahora, nacional, todos somos nacional o Peñarol, deje de lado de eso, Sí. ese concepto. ¿Nacional para qué? Para que, como UPM y toda la industria de la celulosa ha puesto en todos los partidos, poder responder a ese poner en todos los partidos que ha hecho esta industria. mire, mira, Enrique, yo me temo que sí, que es así. Yo me temo que es así. Ante la nula repercusión de nuestro llamado, que por lo tanto en este momento lo tengo que declarar públicamente, ¿no? Yo no tomo más contacto de ninguna manera con ningún precandidato. Yo declaro que rompo relaciones con todos los precandidatos del país. Rompo relaciones. No quiero saber de absolutamente nada. Los pongo a todos del lado de UPM. Causa nacional, entrega a la patria, todos los precandidatos con UPM. Del lado de la plata. Del lado de la plata, del lado de la corrupción, del lado de la entrega del líquido vital del país, del lado del contrato coimero y genocida. Por eso, nuestro reconocimiento a Marcelo Spitale por ese acto político de valentía. Ojalá el blanco que lo llamó de tupita
del iPhone tuviera un 0,1% de la valentía que tiene Marcelo Spitale. Blanco, ojalá vos tuvieras un 0,1% de la valentía que tuvo Marcelo Spitale. Ya sería mucho, ¿eh? Nosotros vamos a seguir luchando contra este contrato. El 17 de mayo, Tabaré Vázquez, Astori y Rossi, los criminales de Pluna, los criminales de UPM, van a endeudar a las futuras generaciones. Los padres de la Pérez Scremini, que están golpeando puertas para que este Estado criminal banque medicamentos costosos para sus hijos enfermos, tengan presente que este médico, este criminal de lesa humanidad, este coimero de Vázquez, va a endeudar al país en 4.000 millones de dólares al tiempo que le niega esos medicamentos a nuestros niños. Ese es el fraude amplio, ese es el líder del fraude amplio. Y tras ese líder se encolumnan los ballistas, los blancos, los independientes y, por cierto, la asociación para delinquir que él dirige. No cabe la menor duda. Pero a ver qué material trajo, Enrique. Mira, yo buscando material justamente encontré esto que es un cartoon, es decir, es un dibujo, una caricatura. Ahí está. Con un chiste, obviamente, con una pretendida broma. Está en inglés, lo voy a llevar al español. El título dice, posiblemente la mejor caricatura del siglo, dice, ¿no? Entonces es un niño con un juguetito en la mano que distrae al padre que está leyendo un diario y le dice, papá, estoy considerando una carrera en el crimen organizado. Y el padre le contesta, ¿gobierno o sector privado? Y el padre le sigue diciendo, personalmente te sugiero gobierno, nunca van presos. Ahí está. Uruguay. Es la caricatura del Uruguay. Es la caricatura del Uruguay. Con la maquinaria de impunidad. Exactamente. Es la maquinaria de impunidad. Los gobernantes corruptos vendiendo al país. Y el mejor consejo que le puede dar el padre, ¿no? En la carrera de la corrupción. Me hizo acordar a mis tiempos de Artigas, cuando yo era fiscal en Artigas. Y en aquel momento se hizo una encuesta en Artigas, estoy hablando año 91, y la mayor parte de los chiquilines querían ser contrabandistas o aduaneros, es decir, por lo que significaba el pago de coimas, el contrabando y el pago de coimas a los aduaneros en aquella época, ¿no? Que estoy hablando. En Montevideo era o futbolista o narcotraficante. Sí, hoy creo que narcotraficante, porque está más a la mano, digamos, ¿no? No, pero yo traje, a partir de esa búsqueda que encontré esta caricatura, encontré una serie de noticias que no las voy a leer obviamente todas, pero de distintos momentos. Yo soy un individuo un poco obsesivo, si se lo mira con medio ojo, que guarda muchos papeles, porque creo que en algún momento van a servir. Y bueno, me da satisfacción que sirvan en algún momento, ¿no? Y voy a leer algunos títulos. Gobierno rechaza ir a tribunales ante controversias por PPP. Esto es el 12 de diciembre del 2011, cuando se hablaba ya de la reglamentación de la ley. Reitero, gobierno rechaza ir a tribunales ante controversias por PPP. ¿Qué quiere decir eso? Que como ocurre en esta PPP de la que vamos a hablar en la segunda media hora, que fue creada, este consorcio Tren del Oeste, Tren del Oeste no, Tren Central. Tren Central. El Tren del Oeste era una canción. Como se establece allí, se establecen los mecanismos de arbitraje. Claro. Es decir, porque no se quiere que estos temas sean siquiera escudriñados por los jueces uruguayos. Pero el legislador uruguayo quería entregarnos al CIADI. Sí. El legislador lo prevé en la ley de las PPP, prevé el arbitraje como un mecanismo para resolver los conflictos entre la PPP o los conflictos internos de la PPP, ¿no? Sigo leyendo algunos títulos, ¿no? Alberto Brescia, fallecido, secretario de la presidencia de aquel entonces, del gobierno de Mujica, también en diciembre, hablaba de la reforma de AFE, que era absolutamente imprescindible, y ya hablaba de la posibilidad de obtener capitales a través de la ley de participación público-privada. En el mes de marzo del 2012, el presidente de la Junta Anticorrupción de aquella época, el doctor Yarzábal, frente amplista muy amigo de Tabaré Vázquez, alertaba por el riesgo de corrupción en funcionarios públicos ante inversiones, la llegada de grandes flujos de capitales y de bandas vinculadas al narcolavado aumentará la presión para corromper integrantes del Estado.
O sea, las dos cosas en el mismo lugar, con lo cual le reconozco al doctor Yarzábal, ¿no? Por un lado el narcolavado y por otro lado los flujos de capital. UPM se supone que es un flujo de capital. Otro funcionario, un funcionario de una organización inglesa, diciendo las PPP hacen más eficiente al funcionario público. Esto es una noticia ya de abril del 2012. Empresarios y cortesanos, una editorial muy interesante del diario La Nación. Empresarios o cortesanos, ¿no? Que también nos refleja. Una columna de Ignacio de Posadas del 24 de junio del 2012, donde él dice lo siguiente en determinado momento: pero es igualmente cierto que casi ninguna de las privatizaciones y desmonopolizaciones fueron dejadas sin efecto. Él se está refiriendo a la de la década del 90. Ni se cambiaron mucho los parámetros básicos de las políticas macroeconómicas, al tiempo de que jamás se vio una proliferación de privatizaciones encamadas en sociedades anónimas, propiedad del Estado, como ahora, ni de extranjerización del capital. De última, ¿qué son las famosas PPP sino un hábil instrumento privatizador? Ignacio de Posadas, abril del 2012. Vale, nos vamos a la pausa y vamos a volver sobre este trabajo de Ignacio de Posadas, porque no tiene desperdicio. No, esta es la confesión del ingeniero. Esta es la confesión del ingeniero. Vamos a la pausa, Federico. Nosotros seguimos en nuestra transmisión por Facebook. Les decía lo siguiente, amigos, sobre otro tema muy importante. Hay una campaña de sabotaje que llevan adelante los banqueros, que llevan adelante también individuos, vaya a saber vinculado a qué instituciones que están apoyando la bancarización obligatoria, la perversidad de la bancarización obligatoria. Están llamando por teléfono a militantes, voluntarios que juntan firmas y le dicen que esto ya se acabó, que las papeletas no tienen ya más valor, que todo esto es absolutamente nulo. Es una campaña de sabotaje, amigos. Seguimos trabajando intensamente por la libertad. Seguimos trabajando contra un gobierno que entregó a los uruguayos a las instituciones financieras. Y lo ha hecho por muchos motivos. Uno de ellos porque en el contexto de la corrupción han fundido y destrozado al país desde el punto de vista económico, financiero y productivo. Les quiero explicar algo. El efectivo tenía cierta función. Cuando usted trabaja en efectivo, usted puede ir ponderando, calibrando qué es lo que está gastando, cuánto se está endeudando. ¿Qué prioridades? ¿Qué prioridades? Exactamente. Lo puede llevar muy cortito el tema del endeudamiento de su hogar. Pero cuando los ingenieros banqueros, cuando los estudios jurídicos que trabajan para que los banqueros puedan expoliar y estafar a los pueblos, hacen la ingeniería de la bancarización obligatoria. Sí, el aspecto psicológico juega un papel fundamental. Efectivamente. Son individuos que estudian el psiquismo humano, la conducta humana, el razonamiento humano. Entonces, ¿qué hicieron? Yo te diría, Gustavo, que hasta los reflejos. Pero por supuesto. Y los reflejos, cuando me refiero a los reflejos, me refiero a Pavlov y los conejillos de India, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del Tavistock Instituto, del Massachusetts Instituto Tecnológico, estamos hablando de la escuela de Stanford. Un equipo multidisciplinario trabajando contra el pueblo, a favor de las corporaciones y de los bancos para ver cómo dominarlos, cómo influir sobre ellos. Subliminalmente, subrepticiamente, pero siguiendo el razonamiento. Yo tengo un banco. Yo tengo un banco, exactamente. El Banco País, que está totalmente perforado y entregado a esos estudios, como ya lo vimos en la audición pasada. Pero ¿qué sustituye el dinero por un plástico
por el cual ese plástico mágico le permite a usted endeudarse y perder el control de sus finanzas y sobreendeudarse y así estar totalmente en manos de las instituciones financieras. Sí, Enrique. No solo por un plástico, sino por una cuenta digital, en Claro. una nube, Claro. en un lugar donde uno pierde el contacto. Tengo tanto, no tengo tanto, gasté ayer, no gasté ayer. Es impresionante. Impresionante. Tú- Volvemos a la audición. Sí. Tú, para terminar, redondear este tema, esos son los enemigos de la libertad. Sin duda. Y entonces los enemigos de la libertad no juegan limpio, no juegan conforme a la libertad, juegan contra la libertad y juegan sucio. Amigos, esta parte es porque hay un desfasaje entre la transmisión de Facebook y la de la radio. Estábamos hablando de todo un esquema de sabotaje contra la bancarización obligatoria que al final lo vamos a profundizar. Pero, Enrique, yo quiero que vuelvas a leer... Sí, voy a leer la última parte. Él hace parte. una crítica de que cuando él era gobierno, cuando él era ministro de Economía, hubo privatizaciones y desmonopolizaciones, pero no las que se produjeron a partir, estamos hablando de 2012, a partir ya en ese momento de los dos gobiernos del Frente Amplio. Y en determinado momento, 2012, la ley esa que tú mencionaste de la PPP es del 2011, Sí. del segundo gobierno del Frente Amplio, del gobierno del Pepe Mujica, dice, de última, ¿qué son las famosas PPP sino un hábil instrumento privatizador? Ahí está. A ver, amigos, el ingeniero de las leyes que permitieron que dinero público de ANCAP y dinero público de UTE se convirtieran en gas de Sayago, es decir, una privatización perversa, porque dinero público es manejado a través de un directorio de una sociedad anónima privada que realizó la estafa más importante de los últimos tiempos contra el pueblo uruguayo, que yo denuncié en el 2014, es decir, hace 5 años que tengo denunciada la regasificadora, que en el día de hoy a las 13 horas va a declarar el blanco que integraba el directorio del Partido Nacional cuando la estafa de la regasificadora, me refiero a Camí, y va a declarar al juzgado de crimen organizado en virtud de mi denuncia la presidente de Gas de Sayago, Marta Jara, hoy premiada por Vázquez por aquellas maniobras como presidente de ANCAP. Fíjense lo que es esta gente, van a declarar hoy. Nosotros vamos a pedirle al juez y al fiscal para estar presente. Como ha sido prácticamente tradicional, no nos van a dejar estar presentes, no van a querer que yo me entere de lo que está pasando en el expediente, porque saben que inmediatamente se lo traslado a ustedes. Pero toda esa ingeniería jurídica se realizó en el estudio Posada y Vecino. Sí, correcto. Este hombre... La licitación privada entera se hizo. Se le sacó la licitación a la jurídica de ANCAP y UTE, que debe tener 50 abogados, ¿verdad? Que estaban indignados. Yo conozco a uno de ellos, fue compañero mío de facultad, estaba indignado. No lo puedo mencionar porque lo echan, por supuesto, tiene problemas, pero me lo dijo. Se lo entregaron para que le hiciera privadamente el estudio Posada y Vecino. Este abogado, que ahora, en este artículo, que en aquel momento, en aquel artículo que leyó Enrique, confesaba cuál era la finalidad. Es la perforación del Estado de Derecho, es la perforación del Estado, es la privatización del Estado. ¿Para qué? Para poder hacer estas estafas contra el pueblo, amigos. De la misma manera que lo hicieron con Gas de Sayago, lo están haciendo con la PPP del tren. Porque ¿saben qué evita? Evita el control del endeudamiento por parte del Poder Legislativo, artículo 85 de la Constitución de la República. Es ingeniería para violar la República, es ingeniería para violar a la democracia, es ingeniería para la corrupción. Viola el derecho público de la Constitución, como decía Vidal Campos, constitucionalista argentino. Viola el derecho público de la Constitución. Porque el derecho público de la Constitución es el mecanismo para evitar la corrupción. Entonces, lo que se consigue de esta manera es mediante la creación de una suerte de consorcio, que es la PPP, una especie de asociación de intereses públicos con privados. Por eso yo dije en aquel momento, cuando salió la ley, me acuerdo que cuando salió la ley hacía poco, o fue coincidente cuando me pegaron los tiros allá en Malvin. Y me llamó el periodista Cotelo,
En determinado, por los tiros, ¿no? Era más morbo lo que motivó la entrevista aquella que otra cosa. Pero en determinado momento me dice, pero usted sostiene que la ley de las PPP es inconstitucional. Y yo le dije que sí. Y entre otras cosas, estos argumentos que tú manejas, le dije que a partir de la ley de las PPP yo tenía mis dudas si seguía vigente el delito de la conjunción del interés público y privado. Porque lo que hace la ley es admitir la conjunción de intereses públicos y privados, y lo hemos repetido hasta el cansancio. Cuando uno mezcla, combina intereses públicos con intereses privados, los que mueren, los que desaparecen, los que se los comen los privados, son los intereses públicos. Correcto. Desaparecen totalmente. El mecanismo... Hay otra cosa que te quería leer porque... decir algo, sí, dale, tranquilo. Algo importante. El otro día un amigo de Minas, el doctor Tomás Casas, nos decía... doctor, usted y Viana se enfrascan en temas de carácter legales que muchas veces pueden ser aburridos o tediosos para la gente. Y yo le decía ayer en una llamada telefónica a Enrique, nunca me he sentido tan orgulloso de ser abogado. Nunca he sentido tanto la importancia que tiene el ser abogado. En este momento, nosotros estamos hablando prácticamente de cantidad de disciplinas. Estamos hablando, por ejemplo, de salud, estamos hablando de química, estamos hablando de vida, estamos hablando de economía. ¿Por qué, amigos? Porque este contrato, por ejemplo, contamina el agua, química. Estamos hablando de salud, porque el agua contaminada produce enfermedad. Estamos hablando de economía, porque el endeudamiento de este contrato va a afectar sin lugar a ninguna duda todo el proyecto económico de cualquier candidato. ¿Se dan cuenta cómo hablando de este contrato nosotros estamos abriendo el área temática en forma amplísima? Porque la madre de toda esa problemática es precisamente cuando usted tiene un legislador criminal. Cuando usted tiene un legislador que en lugar de usar la ley para el bien del pueblo, la usa para el bien de las empresas privadas, para que puedan desarrollar estafas. Y cuando usted desarrolla estafas, usted afecta la vida, la existencia del ser humano en todas sus expresiones, inclusive sus expresiones académicas o de conocimiento. Lo tenía que decir, Enrique, hoy me siento orgulloso de ser abogado porque veo que estoy en el meollo del problema. Correcto. Bueno, nunca nadie nos enseñó a nosotros cuando fuimos a facultad que iban a existir, o que podían existir leyes corruptas, leyes inmorales, leyes que favorecieran mecanismos de destrucción de la esencia de una nación, de la esencia de una democracia, de la esencia de una república, que burlaran las instituciones públicas, que burlaran los controles, que burlaran el derecho público establecido en la Constitución, el derecho del control asignado. Algunas cosas como la ley de presupuesto o las leyes de rendición de cuentas. El mecanismo de las PPP es para que el Estado se endeude, que los gobiernos se endeuden, que nuestros funcionarios públicos de alta jerarquía se endeuden sin una ley presupuestal, es decir, sin una ley que haya cumplido con todas las solemnidades, entre otras, ser ley. Entonces, pero hay una ley que permitió que se eluda otra ley, y eso es inconstitucional por los cuatro costados, porque la Constitución exige la ley de presupuesto con determinadas mayorías, determinados controles, hasta determinados momentos en los cuales se puede hacer la ley de presupuesto y en los cuales no se puede hacer, en los cuales se pueden emitir gastos de determinada manera, con determinadas modalidades, y en momentos donde nadie se puede, el funcionario público no se puede endeudar en nombre del Estado. Yo te voy a dar la otra cara de ese sentimiento que yo comparto, del orgullo de ser abogados y de tener por esa consecuencia los conocimientos para poder desentrañar esto que se llaman contratos de inversión. Que yo siempre he venido preguntando, bueno, que alguien me diga desde la academia qué son y qué significan los contratos de inversión. De cualquiera de las disciplinas que tenemos en la Facultad de Derecho. Porque en definitiva uno tiene que concluir que los contratos de inversión no es aquello de echa la ley, echa la trampa, son la trampa, son la estafa. Entonces, eso no puede ser derecho, pero sin los conocimientos del derecho
no podemos saber cómo distinguir que una ley, en lugar de ser una ley, en función de los intereses generales, como debe ser una norma abstracta, general y abstracta siempre, se transforma en una ley corrupta, en una ley inmoral. Y yo también te digo esto, Gustavo. ¿Se sentirán tan orgullosos de ser abogados los ingenieros jurídicos confesos de estas aberraciones? Confesos. O te voy a ir a otro plano al cual me voy a referir ahora en un breve pasaje. Aquellos que saben derecho, obviamente, que perciben lo que está pasando, que anuncian lo que está pasando, pero que luego no toman ninguna consecuencia en los hechos. Es decir, no hacen la del amigo Hospitale de ir a protestar, ir a gritar. Y eso que son legisladores, como por ejemplo el senador Abreu. El senador Abreu, en marzo del 2013, dijo: Abreu pide control en estado paralelo. Por sociedades de derecho privado se filtra mucho dinero, PPPs. Luego, en otro de las noticias del momento, dice Sergio Abreu: empresas privadas que operan con fondos públicos invierten plata de la gente sin ningún tipo de control. ¿Usted está hablando de aquel que entró el proyecto de ley para beneficiar a los peiranos? Sí, a pedido de Gonzalo Fernández. A pedido de Gonzalo Fernández. Y cuando la senadora Perkovich dijo no hay inocentes. No hay inocentes. Sí, correcto, estoy hablando de... Qué ficha, ¿no? Sí. Qué fichan, ¿eh? Un artículo del País de Blanco igual que de Posada, ¿no? Blanco igual que de Posada, sí, pseudo oposición, ¿no? Actual. Y igual que el que trató de tupita el iPhone a sí, Hospital, también, ¿eh? también. Todos metidos. Sí, bueno, todos igual. la sabemos, ¿eh? 17 de noviembre del 2014, el Estado en la sombra se fortalece bajo la forma de sociedades anónimas. ¿Quién dice eso? Es un editorial del diario El País. El País. Pero se ve que ahora no se dio cuenta que esto es producto de un consorcio PPP donde el Estado en la sombra se fortalece bajo las sociedades anónimas. Inquietante estadito paralelo. Otro editorial del diario El País de 16 de agosto del 2016. En fin, hay un sinnúmero. Apoyo blanco a Rossi para nueva ley de PPP, porque querían hacer una nueva ley, porque no les funcionaba la que tenían. Entonces los blancos estaban decididos a apoyar al señor Rossi, por eso gran parrillero. Por eso cuando usted hizo el llamado del día de ayer, el silencio. Fue un llamado desesperado, fue un llamado estúpido. Pero la desesperación, amigos, pueden creer que lleva a uno a cometer errores, a estupideces. Lo de ayer fue una estupidez, pero hay una... No, pero yo no creo. Yo no es por defenderte, ni mucho menos que no merece. No, a veces no merece que te defiendan, pero digo, pero es para decirte claramente. No. Yo creo que nosotros, como vos dijiste, tenemos una labor didáctica que hacer, docente que hacer. Y la labor didáctica y docente que tenemos que hacer nosotros permanentemente es marcar la cancha, como en línea en el estadio de ayer del campeón del siglo. Marcar la cancha y decirle, señores, esto es la línea entre la corrupción y la honestidad. Señores, si ustedes se quedan callados, por lo menos son cómplices. Por lo menos son cómplices de la corrupción. Si ustedes no reaccionan, porque no vale como Abreu decir el Estado paralelo, no vale como de Posadas decir con las PPP se privatiza mucho más que conmigo con las AFI, con todos los demás. No vale, hay que actuar en consecuencia. Correcto. Y entonces ir al juzgado, aunque sea juzgado penal. Correcto. Y nosotros fuimos al juzgado penal. Nosotros fuimos al juzgado penal y llevamos un escrito pidiendo que se citara a declarar a Vergara, que habló de una mala negociación. Cuando uno dice mala es un término muy amplio, muy ambiguo. Puede ser mala porque es leonino, puede ser malo porque es genocida, puede ser malo porque arruina al país, en fin, o porque hay coima. Entonces pedimos la declaración de Vergara en el juzgado penal. Y también pedimos la declaración de Andrés Massoyer. Yo, más allá de pedir la declaración de Massoyer en el ámbito penal... Que ya lo habíamos pedido. Que ya lo habíamos pedido y no nos habían hecho lugar por parte del fiscal Pacheco. Obviamente está sujeto a la tutela administrativa de Tabaré Vázquez. Ustedes no pierdan de vista que nosotros, en definitiva, golpeamos la puerta de Tabaré Vázquez y le decimos, Vázquez, queremos hacer prueba contra la coima que recibiste en Finlandia. Y Vázquez, ¿qué nos va a decir? No, hermano, yo esa no te la voy a mostrar. Bueno... pero nosotros cumplimos y hacemos lo que tenemos que hacer como abogados defendiendo al pueblo uruguayo. Pero yo... Permíteme, Gustavo, porque sí. Hay una cosa también que es importante en el razonamiento que tú hiciste de sentirnos orgullosos que somos abogados. El ciudadano tiene que entender
que para esto sirve la Constitución de la República. Para esto sirve la Constitución de la República. Para defendernos, para establecer los controles, para evitar la corrupción, Sí, para evitar el poder único, para evitar la impunidad de la corrupción. Entonces, esto que muchos desprecian y dicen, bueno, ahí están los abogados hablando de constitución y de leyes y no les entendemos ni nada. Señores, la ignorancia de la ley no es excusa, ¿no? La ignorancia de la corrupción que se hace a través de leyes inmorales, tampoco. Entonces, señores, esta es la importancia de los abogados y del saber del derecho. Obviamente que hay abogados ruines que trabajan para el enemigo de la libertad. La ley de bancarización obligatoria es un ejemplo. Que trabajan en contra de la República, la ley de las PPP es un ejemplo. Que ayudan a hacer contratos, como los contratos de inversión, como la SAFI, como los contratos PPP, que también alteran las normas de la Constitución y los controles frente a la corrupción. Y así podemos seguir con una cantidad de mecanismos. Tenemos que ser muy leales y reconocer que no estamos solos, que hay excelsos profesionales, como es el caso del doctor Ovenir Sartú y el caso de Eduardo Luz. Yo incluyo también, porque Sí, al doctor Ramiro Chimuri, que nos abrió la cabeza en muchísimos temas, hace muchos años a ambos. Efectivamente, que también están trabajando en defensa del derecho, en defensa de la moralidad, de la probidad, de la ética en la administración pública, pero fundamentalmente en defensa de los derechos del pueblo. Así que vaya nuestro reconocimiento. Y hay muchos abogados jóvenes que pese al matrizamiento que sufren en la universidad, en la facultad pública, en la facultad de Derecho Pública, y por supuesto que sufren también el matrizamiento feroz en las universidades privadas, que lo único que hacen es sacar individuos y absorber la inteligencia de individuos para meterlos en los estudios que hacen los contratos estos. Correcto. Vamos a hacer toda la historia bien. Pero hay mucho abogado que está tratando, muchos muchachos jóvenes que se está dando cuenta de esto y que está tratando de razonar. Y nos consta, porque nos ha pasado muchas veces, Gustavo, que estudiantes nos han dicho, nosotros escuchamos las audiciones, hacemos una monografía en función de la audición que ustedes dijeron. A veces nosotros les decimos, cuidado, no vayas a perder el examen por hacer esa dicen medio cuidándose, vamos a decir la verdad. Ellos no se regalan mucho porque pero nos dicen a saben nosotros. que la academia también está con las corporaciones. Sí, por supuesto. Bueno, no en balde, Rizo Ferrán trabajó para la impunidad, trabajó para la violación de la Constitución. No en balde, de Posada, bueno, confiesa esto que acabamos de confesar. Sí, Julie Roche, en fin, una cantidad de abogados que están trabajando para la penetración, para la colonización. Correcto. Yo quizás sí puedo tener un matiz en lo que decía de Posadas, de privatización, esto es una nueva cara de la privatización, sí, es una suerte de penetración, que jugó en base a esta idea. En los 90 perdimos, no pudimos privatizar, porque teníamos el Frente Amplio y el PIT-CNT en contra. Entonces, si no puedes con el enemigo, únete a él, cómpralo. Claro. Muchachos, si tienes la plata para comprar, cómpralo. Que fue lo que hicieron. Y entonces es aquello, únete, si no puedes con el enemigo, únete con él, cómpralo, asóciate con él. Traemos los PPP, traemos los contratos de inversión, traemos los consorcios, claro. Traemos las conjunciones del interés público con el interés privado. El abrazo de las culebras, tan famoso que pusieron en su momento Mujica y Fernández Huidobro de manifiesto, que estaban dispuestos al abrazo de las culebras en la Ciudad Vieja. Y muchos ingenuos pensamos, ¿quiénes serán las culebras para esto? Los abogados, porque ellos despreciaban. No. Todo lo contrario, algunos abogados son muy amigos. Ferrer le organizó, el fallecido doctor Ferrer le organizó a Mujica la ida a pasar la borra en el Conrad. Y la bancarización obligatoria. Bueno, sin duda. Y la privatización del Banco República. Sí, ¿De qué estás hablando? Estás hablando del dueño del ahorro uruguayo, C.P.A. Ferrer. Por eso, bueno, entonces... Y de Posada con la regasificadora. Uno comprendió que el abrazo de las culebras era abrazarse a aquellos contra los cuales habían invadido y copado la financiera Monti. Exactamente. Era unirse a los usureros, unirse a los abogados de los usureros, unirse a los abogados del imperialismo. A los economistas de los usureros. A los economistas de los usureros, ¿por qué? Porque ahora ahí vamos a estar, vamos a estar nosotros. A repartir. Y entonces tenemos que seguir nosotros. El presidente más pobre del mundo, y usted habla así, no sea ingrato. Señores, escuchen esto. Contrato criminal coimero ROU UPM. Artículo 4.3.
las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias, vale decir el gasto de los 4.000 millones de dólares por parte de los uruguayos, haya sido satisfecha y el contrato complementario haya sido suscrito. ¿Pero entienden lo que es este contrato? ¿Entienden que solamente una bruta coima, porque en 4.000 millones de dólares se apartaron cerca de 400 millones, siguiendo los estándares internacionales de la corrupción que están estudiados, para repartir? Aquí hay 400 palos para que lleguen a los bolsillos de la casta política, que no sale a denunciar esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando Enrique habla de que te compran, a los que no nos compran, nos matan. Al que no compran lo matan, Enrique. Así de fácil. Porque hoy matar a un individuo sale chirolas. Son unas lágrimas de pasta base y encuentran al individuo lumpenizado para que bajo el esquema de una rapiña frustrada te pegue un fierro en la cabeza. Y lo peor del caso, ¿cuál es? ¿Sabes cuál es, Enrique? Que no te mate, que quedes tarado. Algunos dirán más tarado de lo que sos. Sí, el Frente Amplista dirá eso. Y se hace una carga para tu familia. De eso se trata lo que estamos haciendo nosotros. No estamos haciendo política. Nos estamos jugando la vida. Marcelo Hospitales se jugó la vida. Por eso cuando en las redes salen esta manga de estúpidos, esta manga de guarangos, esta manga de cobardes, a decir que es un terrorista, le tenemos que decir a ese idiota que lo trata de terrorista, que él es un cobarde, que no tiene lo que tiene Hospitales para enfrentar a la mafia, para enfrentar a estos delincuentes coimeros. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. Pero volviendo al derecho, y perdónenme la exaltación, fruto de la desesperación, claro, se trata del endeudamiento de los uruguayos por 30 años para contaminar el agua, para tomar agua contaminada. ¿Cómo no vamos a estar exaltados? Cuando sucede esto, hay una previsión del legislador, del codificador de allá, de 1800 y pico, 50 y pico, 70 y pico, no me acuerdo el Código Civil, la fecha de que se hizo. El 1253, artículo 1253, que establece que no se puede dejar el cumplimiento de los contratos a la sola voluntad de una de las partes, lo que establece esta cláusula. Este contrato es nulo. Por eso, el 17 de mayo, a la hora que lleguen los banqueros, yo voy a ir al edificio Libertad. Vamos a ir al edificio de la presidencia, ahí en Plaza Independencia, porque yo les voy a gritar a los banqueros que este contrato es nulo, que este contrato es criminal. Y de esa manera voy a alterar algo muy importante en la contratación: la buena fe. Los banqueros van a saber que son prestamistas de mala fe. Los banqueros van a saber que este contrato está impugnado en la justicia penal. Los banqueros van a saber que este contrato está impugnado en la vía civil. Que hay acciones de Oenir y de Eduardo Luz, Oenir Sartú y Eduardo Luz, impugnando aspectos de este contrato. Entonces le vamos a gritar al banquero: banqueros, este contrato no lo quiere el pueblo uruguayo, está impugnado y está denunciado, no tienen buena fe, van a contratar de mala fe. Ahora, ese grito, amigos, no puede ser el grito desesperado de unos pocos. Esto importa a todo el Uruguay. No pueden endeudar en la forma que lo van a hacer un gobierno que está en despedida, un gobierno que se va. ¿Saben qué? Lo hablamos con Enrique. Si hay un cuarto gobierno del fraude amplio, si esta asociación para delinquir es ratificada por la mayoría del pueblo uruguayo en condiciones legales, porque yo les digo la verdad, yo creo que esta asociación para delinquir ya está manipulando las elecciones. Yo ya me adelanto a decirle que seguramente las elecciones van a ser fraudulentas. Una asociación para delinquir enquistada en el poder, robando lo que están robando, no va a entregar el poder por unos votitos, por poner unas hojas en unas urnas. No. Entonces yo ya me adelanto. Pero en el caso de que tengamos determinada verosimilitud de que no hubo fraude y gana un cuarto gobierno, yo ahí, ¿saben lo que tengo que decir? Y bueno,
Lo ratificó el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo quiere la corrupción, quiere la muerte, quiere la contaminación. Teoría del consentimiento. Teoría del consentimiento, exactamente. Yo siempre he tenido, desde hace muchos años, cuando inicié el primer accionamiento contra Botnia y luego contra Montes del Plata, siempre ha pesado en mí este razonamiento, que en algún momento estos vikingos mal nacidos nos van a venir a decir, bueno, pero escúcheme, muy lindo todo lo que usted dice, muy lindo lo que dice de la Constitución uruguaya, que no se está cumpliendo, que su gobierno la está violando. Pero lo cierto es que democracia mediante, el pueblo, las mayorías, han ratificado, han confirmado, han consentido sucesivamente, sí, votando por el Frente Amplio, que sigan existiendo estas cosas. Sí, señor. Y como consecuencia de eso, es que ahora yo voy a firmar el tercer o cuarto contrato de inversión con UPM. Y es válido esa razón. Es válido. Encima es más válido cuando vos haces la comprobación que la oposición está de acuerdo, claro, que lo único que ofrece es renegociar en el mejor de los casos. Claro. Algo que no se puede renegociar, que ya lo hemos hablado, la falsedad de decir que se puede renegociar un contrato de esta en ese sentido que estás hablando, perfectamente bien, si el banquero nos ve a vos y a mí y a 10 individuos más gritándole, con toda razón nos van a decir, pero ustedes son 10 locos, 10 claro, estúpidos, claro, 10 inadaptados. Ahora, si vamos a votar por Martínez, o si Frente Amplio, o si vamos a votar por Luis, que tengamos claro que los dos son pro UPM. Los dos son UPM. Ser pro UPM es ser pro contrato de corrupción y contrato de prostitución. Exactamente. Es ser corrupto y es ser prostituto y seguir con la corrupción y la prostitución. Entonces, si el ciudadano va a optar por esas alternativas, el ciudadano también asume que le gusta ser corrupto. Correcto. Y entonces no se ofenda a nadie, como el otro día que algunos se ofendió que yo dije que el que estaba a favor de estos contratos estaba a favor de la corrupción. Se nos fue el tiempo, Enrique. Muy bien. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.